Palabra de nuestro Dios de la manera siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y la pregunta es: ¿cómo hacer discípulos? ¿Cómo tenemos que hacer discípulos la iglesia? ¿De qué manera la iglesia debe formar discípulos? Y me parece que la respuesta es: la iglesia debe formar discípulos como Cristo lo hizo. ¿Y de qué manera? ¿Cuál fue el modelo de discipulado de Cristo? La iglesia debe saber, nosotros, ustedes y yo, debemos de saber cuáles son las características del modelo de discipulado de Jesús. Él discipuló a un grupo. Tomó a un grupo de 12, como bien sabemos, que en los últimos años se le ha denominado discipulado en grupo pequeño, y esa es la manera en la que la iglesia tiene que discipular. Eso es lo que la iglesia tenemos que hacer. Desde la semana pasada empecé a hablarles de una serie que he llamado Las pruebas de la vida. Y hoy quiero que hagamos una pausa en relación a esa serie para hablarles precisamente nuevamente del discipulado. Como iglesia hemos estado trabajando en el discipulado prácticamente un año ya. Llevamos un año trabajando en el discipulado y tenemos que seguir haciéndolo, iglesia, porque ese es el modelo de Cristo. Uno de los grandes errores que la iglesia ha cometido a lo largo de los años, hablo de la iglesia en lo general, es que han querido inventar nuevas formas de discipular, ¿no? Y ha surgido el modelo de aquí, el modelo de allá, y el modelo que debemos de seguir está abandonado, está olvidado. ¿Cuál es el modelo de discipulado? Es justamente el modelo de Cristo. Por eso nosotros tenemos que saber en qué consiste, usted debe de saber en qué consiste el modelo de Cristo, por una razón, o dos razones mejor dicho. La primera es porque usted y yo estamos llamados para ser discípulos de Cristo. Y la referencia es el modelo de Cristo. Así que estamos llamados para que seamos discípulos y para que hagamos discípulos. Así que la referencia es Cristo. Tenemos que, déjenme decirlo de este modo, déjenme decirlo de esta manera, tenemos que tener un conocimiento profundo, amplio, especializado de lo que es el modelo de Cristo. Porque esa es la manera en la que la iglesia va justamente a discipular. Por eso nuestro tema para hoy es el modelo de discipulado de Cristo. Las características de ese modelo. Y aunque no vamos a hablar de todas las características que podemos encontrar en el modelo de Cristo, vamos a hablar hoy de algunas de esas características y en otro momento les hablaré de las otras. Ahora bien, lo que vamos a ver entonces son algunas de esas características que Cristo desarrolló con sus discípulos. Las razones, como ya lo dije de alguna manera hace un minuto, es porque la iglesia debe de conocer y desarrollar el modelo de discipulado de Jesús. Esa es la razón. La iglesia lo debe de conocer y desarrollar un modelo que sigue vigente, un modelo que no está caduco, pero que ha sido olvidado
buena parte de las iglesias están como inventando, ¿verdad? Cómo entretener a la gente, cómo hacer que la gente llegue, cómo hacer que la gente no se vaya, cómo hacer que la gente esté bien. Y entonces muchas iglesias han caído en el activismo, otras iglesias han caído en hacer un culto sensacionalista, ¿no? Un culto donde se exploten las emociones, donde la gente pueda decir: qué bonito me sentí hoy en el culto, ¿verdad? Qué bien me sentí en el culto hoy, y entonces quiero regresar la próxima semana, porque es un momento, dicen algunos, para cargar pila. El discípulo no viene al culto a cargar pila, ¿verdad? El discípulo viene al culto para adorar a Dios, ¿verdad? A eso venimos, para adorar a Dios. Así que no venimos a recargarnos. Usted ya debe venir recargado, porque debe estar leyendo la palabra todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Debe estar orando. Así que eso es muy importante, que nosotros lo hagamos. Así que tenemos el desafío de conocer y desarrollar el modelo de discipulado de Cristo. Pero, ¿cuáles son las características de ese modelo? Hay muchas o hay varias, y como dije, voy a mencionar solamente algunas en esta ocasión. En primer lugar, la primera característica del modelo de discipulado de Cristo es que el discipulado que Cristo enseñó a sus discípulos es un discipulado relacional. Es un discipulado relacional. ¿Qué significa que sea relacional? El discipulado relacional significa que las relaciones con Dios, por supuesto, la relación con Dios es importante, pero también las relaciones cotidianas con nuestro prójimo son importantes. Vea conmigo lo que dice Marcos capítulo 3. Ahí luego, después de Mateo, Marcos capítulo 3, versículo 14. Fíjense lo que se nos dice aquí, ¿verdad? Marcos 3:14. Ojo, y estableció, ¿qué dice? A 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:14. Y estableció a 12. ¿Por qué decimos que el discipulado de Cristo es un discipulado relacional? No es un discipulado que se dé en la soledad, en el aislamiento. No es un discipulado que se dé de manera individual. Puede a veces hacerse eso, pero veamos que el modelo de Cristo implica la convivencia con otras personas. El discipulado es relacional, o sea, tenemos que convivir con otras personas. Ahora bien, ¿por qué es importante ese aspecto del discipulado? Vean conmigo Proverbios 27:17. Yo lo voy a leer en otra versión, pero quiero que ustedes lo tengan a la mano. Proverbios 27:17. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Repito, Proverbios 27:17. Ok, 27:17. Fíjense lo que dice. Proverbios 27:17. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. ¿Ok? Otra versión dice, el hierro con hierro se aguza. ¿Y qué más dice? Y el hombre con el rostro de su amigo. ¿Qué significa? Y vean, y esta versión dice, para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Quiere decir que necesitamos a otras personas para madurar por medio de la relación. Por eso es el discipulado es relacional. Ahora, Cristo sabía de este principio,
y lo aplicó al grupo de los 12. Por eso Marcos dice que estableció a 12. Ciertamente luego dice para que estuvieran con él. Pero ahora pensemos en ese grupo de los 12. ¿Quiénes formaban ese grupo de los 12? Hay que decir que no eran personas refinadas, no eran personas muy educadas, no eran personas con un carácter maduro. De hecho, no eran personas maduras. Y quiero que pensemos en algunos de los que formaban el grupo de los 12. Primero, podemos recordar a Pedro. ¿Cómo era Pedro? Pedro el áspero, ¿no es cierto? Pedro el impulsivo. ¿Cuántos se pueden o podríamos identificarnos con Pedro, no? Por la aspereza o por la impulsividad. Para que usted vea que los discípulos no era una comunidad de gente perfecta. Luego tenemos a Jacobo y a Juan, que eran conocidos como los hijos del trueno. ¿Recuerdan ustedes? Cuando los samaritanos no reciben a Cristo y a su grupo, Jacobo y Juan dijeron a el Señor: ¿quieres que mandemos que caiga fuego sobre ellos? Y el Señor los reprendió, por supuesto. Luego tenemos a Simón, a Simón. También Simón, que se le conoce como el cananista o el patriota. Otra versión dice que era Simón el patriota. ¿Sabe a dónde pertenecía Simón? Ese hombre, ¿a dónde pertenecía? Pertenecía a un grupo de guerrilleros. Había pertenecido a un grupo de guerrilleros. ¿Qué querían esos guerrilleros? Liberar a los judíos del poder de los romanos. Así que ojo con ese dato. Era un guerrillero. Por eso se le conoce en alguna versión como Simón el patriota, aquel que estaba dispuesto no solo a dar su vida por su país, sino a matar a otros si fuera posible. Tenemos también a Tomás el incrédulo, como luego decimos. Tenemos a Judas Iscariote. Tenemos a Mateo el cobrador de impuestos. Así que, como puede ver, el grupo de los 12 era un grupo algo especial, pero Cristo los llama y los reúne a todos, y no los reúne por única vez. Dice el texto: y estableció a 12 para que estuvieran con él. Así que podemos imaginar cómo era la relación entre ellos. Una ocasión iban discutiendo. Ellos pensaron, alguien dijo en el grupo: oigan, y de los 12, ¿quién creen ustedes que sea el mejor de nosotros? Alguien, ¿verdad?, empezó a decir. Y otro dijo, bueno, pues sería un buen tema, ¿verdad? Y alguien más dijo, pues yo creo que yo puedo ser de los mejores. Y empezaron a discutir, dice la palabra. ¿Se imaginan una discusión entre 12 grandulones, entre 12 hombres adultos? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el más inteligente? ¿Quién es el que tiene mejor personalidad? Bueno, el discipulado de Cristo, mis amados hermanos, es un discipulado relacional. Por eso en el discipulado convivimos, platicamos, hablamos, escuchamos cosas que nos ayudan a madurar. La segunda característica, que se parece mucho a la anterior, pero que hay que verla por separado: el discipulado de Cristo era un discipulado comunitario. Es decir, tenían que construir una comunidad. Estaban llamados para vivir en comunidad y debían aprender a amarse mutuamente. Vamos a ver Juan capítulo 13, por favor. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Aquí Cristo les dice a los discípulos cómo se debe de construir la comunidad a la que Él los ha llamado. Repito, Juan 13, 34 y 35. Y les voy a pedir que por favor lean conmigo. ¿Están listos? Juan 13, 34 y 35. Dice la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis
unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ojo, podemos entonces pensar, el discipulado al que Cristo nos llama es un discipulado donde la gente, donde los 12 tenían que amarse mutuamente. Ahora, por ejemplo, Simón el cananista, como dije hace un rato, era de los que pensaban que los judíos o el judío tenía que liberarse del poder de los romanos por medio de la violencia. Eso pensaba Simón el cananista. Así que Simón el cananista odiaba seguramente a los romanos. Pero les dije que en el grupo había otra persona que se llamaba Mateo. Mateo era cobrador de impuestos. ¿Y saben para quién trabajaba Mateo? Trabajaba para Roma. Por eso a los cobradores de impuestos que eran judíos se les conocían como publicanos o también como pecadores. Se les consideraba traidores a la patria. Entonces, cuando Simón el cananista está en el grupo, se percata de que hay alguien que se llama Mateo. Y quizá él pudo haber pensado, cuando le dijeron que Mateo era parte del grupo de los 12, él pudo haber pensado, ¿será Mateo el cobrador de impuestos? Quizá tenía la duda. Cuando Jesús los reúne a todos, él se percata efectivamente que el otro que era parte del grupo, otro, es decir, Mateo, era efectivamente el que cobraba los impuestos. ¿Cuál pudo haber sido la reacción? Quizá él pudo haberse enojado con Mateo o con Cristo, pero había una cosa importante. Simón el cananista tenía que aprender a amar a Mateo. Tenía que aprender a amarlo. Eso era lo que Cristo les estaba diciendo. Se tienen que amar los unos a los otros como yo les he amado, les dice Cristo. Entonces, el guerrillero, el ex guerrillero, mejor dicho, que era parte del grupo de los 12, tenía que aprender a amar a Mateo el publicano. Y Mateo el publicano, por su parte, tenía también que aprender a amar a Simón el cananista. Tenían que aprender a aceptar a Pedro. Tenían que aprender a amarse los unos a los otros. Pero aún más, ellos tenían que aprender a servirse mutuamente. Por eso Cristo una vez, en Juan 13 se relata, Cristo empezó a lavar los pies de los discípulos, ustedes recuerdan. Y después de que hubo lavado los pies de los discípulos, Cristo les dijo, así como yo les he hecho, ustedes deben servirse mutuamente también. Ahora, lavarse los pies significa, ese acto simbólico significa que ellos tenían que servirse mutuamente en cualquier tipo de servicio que se necesitara, aunque pareciera humillante. Por eso Cristo les dijo, así como yo les he lavado los pies a ustedes, tienen que ustedes aprender a lavarse los pies los unos a los otros. Imagínense, ahí tenemos que imaginar a Mateo el publicano lavándole los pies a Simón el cananista, ¿no? O a Simón el cananista lavándole los pies a Mateo el publicano, ¿no? O lavándole los pies a los demás apóstoles. Por eso tenían que aprender a servirse mutuamente. El discipulado precisamente tiene que ver con eso. Que nosotros a través del discipulado crezcamos en comunidad. Por eso el discipulado en grupo pequeño es algo que tenemos que seguir haciendo, iglesia. Por eso importa que usted siga en su grupo de discipulado. Por eso importa que no bajen la guardia. Por eso importa que ustedes se esfuercen, porque este es el modelo que Cristo nos está mostrando. Por eso importa que usted haga sus tareas, que usted lea la Biblia, que usted ore durante la semana. Por eso importa que llegue con puntualidad. Por eso importa que se lo tome con toda seriedad. ¿Por qué? Porque esta es la manera en la que Cristo dijo que tenemos que hacer discípulos. Una tercera característica del modelo de discipulado de Cristo
es que es un discipulado por medio de un proceso. Discipulado por medio de un proceso. Primero les dije, es un discipulado relacional. Segundo, es un discipulado comunitario. Se da en la comunidad, se debe dar en la comunidad. Por eso el discipulado no se puede dar por Zoom. No se puede dar a distancia. Aunque algo se puede hacer en ese sentido, pero no es lo ideal, no es lo propio. Ahora, lo tercero es, el discipulado es un proceso. Dios, mis amados hermanos, trabaja con los seres humanos por medio del proceso. Dios es un Dios de procesos. Hay ejemplos en la Biblia, ¿no es cierto? Hay ejemplos en la Biblia de gente que fue sometida a un proceso. Por ejemplo, déjeme mencionar a José el soñador. Dios lo metió a un proceso y la parte más crítica de su proceso, ¿sabe cuánto duró? 13 años. 13 años. Y usted a veces se queja porque ya lleva un problema o tiene un problema durante 3 días y Señor, ya esto se me hizo eterno, ¿no? ¿Saben qué? José fue sometido a un proceso y la parte más crítica duró 13 años. ¿Por qué digo que la parte más crítica duró ese tiempo? Porque fue vendido por sus hermanos, arrancado de entre su familia cuando tenía 17. ¿No es cierto? Y a los 30 llegó a ser el gobernador de Egipto. Pero antes lo acusaron injustamente, ¿se acuerdan? Fue tentado, lo metieron a la cárcel. Moisés, ¿sabe cuánto duró la parte más crítica de Moisés? 40 años. 40 años duró la parte más crítica del proceso de Moisés. Vivió 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, lejos de su patria, lejos de su gente. Y cuando tenía 80, Dios se le aparece en una zarza y le habló. Y lo regresó a Egipto para servir otros 40 años. Hermanos, Dios trabaja a través de los procesos. ¿Qué me dice de David, de Daniel, de Elías? Aunque la Biblia nunca emplea la palabra proceso, pero de manera implícita la podemos encontrar. Así que debemos de tener cuidado. De repente hay cristianos, o yo supongo que son cristianos, personas que usted ve en la calle, que traen una playera que dice, Dios me transformó en 24 horas, pregúntame cómo. Yo digo, por favor. Sí, los ha visto. Esos son cristianos raros que no entienden el proceso. Esa gente, perdón, pero no entiende cómo es que Dios trabaja, ¿no? Pero sí traen su playera, ¿verdad? Que dice, Dios me transformó en 24 horas, ¿no? Algunos, los más efectivos, dicen en 12 horas, ¿no? Y luego hasta dicen, pregúntame cómo, ¿no? Falta que pongan su número de teléfono allí algunos, ¿no? Mis hermanos, pero Dios, mire, Dios nos puede transformar en 5 segundos, ¿eh? Claro que Dios lo puede hacer, pero no es la manera en la que Dios trabaja. Dios es un Dios de procesos. Dios no trabaja de manera express. Hay cosas que Dios puede cambiar rápido en nuestra vida. De hecho, todo lo puede cambiar Él. Pero Él, con el objetivo de que maduremos, nos mete a un proceso de transformación. Por eso el discipulado es un proceso. Ahora bien, Marcos 3:14, donde leímos, dice precisamente que Cristo estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y luego dice, y para enviarlos a predicar. Ahora, quiero que piense en estas dos palabras, para que estuviesen con Él, y luego piense en la palabra, y para enviarlos a predicar. Ahora, entre esas dos palabras, quiero que usted ponga la palabra proceso, ¿ok? Entre estableció a 12
y los envió a predicar. Ponga usted, por favor, la palabra proceso. Estuvieron con Cristo alrededor de 3 años. ¿Ok? Fueron 3 años con Cristo, platicaban con Él, comían con Él, caminaban con Él, se iban a orar juntos, les hablaba de la palabra. Ahora, ¿qué implica la palabra proceso? La palabra proceso implica tiempo. Dios trabaja a través del tiempo. La palabra proceso implica paciencia, implica perseverancia, también implica recaídas. Por eso, mis amados hermanos, es importante que nosotros permanezcamos en el proceso de discipulado. Usted está tomando el discipulado, toma un curso y toma otro y toma otro, y es a través de ese proceso que Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Ustedes y yo, a través del proceso, es como vamos a ir madurando. La cuarta y la última característica que quiero mencionar es que el discipulado que Cristo nos enseñó es un discipulado transformacional. ¿Qué significa? En otras palabras, es un discipulado que transforma la vida. Si un curso o un proceso que pretende ser un discipulado y no nos está transformando la vida, no es verdaderamente un discipulado. No lo es realmente. Porque en el caso de Cristo, vemos que Él transformó la vida de sus discípulos a través de ese proceso de discipulado. Ahora, la palabra transformar, ¿qué significa? Implica, transformar quiere decir caminar hacia una nueva forma de vida. Esa es la palabra transformación. Transitar hacia una nueva forma de vivir. El propósito de Dios, dice la palabra, es transformarnos. Dice Pablo en Romanos 8, 28 y 30, en el 30 concretamente dice que nos llamó para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. La manera en que Dios emplea, la manera de Dios entonces, para transformarnos es a través del proceso del discipulado. Usted y yo necesitamos ser transformados a través del proceso de discipulado. Y todos, por cierto, necesitamos esa transformación de vida. Usted tiene que pensar que necesita esa transformación de vida. Si usted tiene dudas de que necesita que su vida cambie, pregúntele a su familia si que ellos creen que usted debería de cambiar algo en su vida. ¿Y qué cree que le van a decir? ¿Y apenas lo estás pensando? ¿No? ¿Y apenas te diste cuenta? Fíjense, por eso debemos participar en el discipulado, iglesia, con miras a ser transformados. Aquel que ganemos para Cristo debe ser discipulado para que sea transformado. Los discípulos fueron transformados en su manera de pensar y de actuar. En Hechos vemos a los discípulos predicando con valor. Mientras que cuando aprendieron a Cristo, los discípulos corrieron después de la resurrección y después de la llegada del Espíritu Santo, los vemos predicando con gran valor. Al Pedro impulsivo, a ese Pedro que era impulsivo, que a la primera provocación sacaba el cuchillo o la espada, que era el primero en contestar algo y a veces aunque no pensara en lo que decía, ese Pedro impulsivo, ese Pedro ansioso, más tarde escribió en 1 de Pedro 5, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Juan, uno de los hijos del trueno, ¿se acuerdan ustedes? Más tarde escribió y dijo, hijitos míos, ámense los unos a los otros, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, dice Juan.
Juan el violento, el impulsivo, ahora resulta que está hablando de amor. Así que 4 características del modelo de discipulado de Cristo. Es un discipulado relacional, es un discipulado comunitario, es un discipulado a través de un proceso y es un discipulado transformacional. Iglesia, debemos conocer y desarrollar este modelo de discipulado. Los convoco a seguir trabajando en el discipulado. Los convoco a que no bajen la guardia. Los llamo a que no bajen la guardia. Los convoco para que le den toda, o reconozca, mejor dicho, iba a decir que le den el valor, pero no le damos el valor, que reconozcamos el valor que ese discipulado tiene. Reconozca ese discipulado que tiene un valor. No lo menosprecie. Y diga, ay, sí, esos cursitos que no. Tómeselo en serio. No diga, ah, sí, llego a la hora que quiero. No. O voy cuando puedo. Pueda siempre, por favor. Tenemos que tomárnoslo en serio. Esto es así. Porque si no nos lo tomamos en serio, entonces no cumpliremos con el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso los convoco a seguir trabajando, a esforzarse. Y a los que han descuidado su discipulado y que no han estado siendo frecuentes, los convoco para que sean frecuentes. ¿Por qué? Porque esta es la ruta correcta del ministerio. No hay otra ruta para hacer el ministerio. Uno no podría o no debería decir, bueno, no voy a participar en el discipulado, pero puedo hacer algo. No, espérese, todavía no. Tenemos que enfocarnos en el discipulado. De repente veo a iglesias, a pastores enfocados en muchas cosas que nada tienen que ver con el discipulado. Nada tiene que ver con el discipulado. Por eso ustedes y yo sabemos y debemos de saber cada día que esto es lo que tenemos que hacer. Por eso los convoco, para que sigamos trabajando en este modelo de Cristo, porque eso es lo que Él dijo que tenemos que hacer. Él dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y como les dije al principio, ¿y de qué manera lo vamos a hacer? Lo haremos de la manera en que Él lo hizo ya. No vamos a inventar la rueda, no vamos a inventar el hilo negro, como se dice. No se trata de inventar nada, se trata de conocer, de profundizar, de abrazar esa visión del discipulado y de desarrollarla como estilo de vida. A veces los pastores están preocupados por cuántos miembros tienen en sus iglesias, ¿no? Muchos pastores incluso cuentan cuánta gente va cada domingo, ¿no? Y hay un reporte, fuimos tantos. Sé de iglesias que hasta los carros cuentan, tantos carros. O los pastores luego nos emociona la idea de, o buscamos como tener muchos miembros en la iglesia. Mis hermanos, tenemos que trabajar para que seamos discípulos. Porque hay iglesias que tienen una lista de miembros, pero no son comprometidos, no oran, no vienen al culto, no participan. Son miembros de la iglesia. Incluso hasta luego en nuestra iglesia decimos miembros en plena comunión. Ay Dios, digo, viene cada mes y dice que es miembro en plena comunión. A mí esa palabrita me hace ruido, ¿eh? Es que él es miembro en plena comunión. Yo dudo de eso, mis hermanos. Yo dudo de eso. El que es miembro en plena comunión no es el que está en una lista, es el que está buscando al Señor continuamente. Ese es el miembro en plena comunión. Y los animo para que seamos de esos. Amén. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos bendigas y nos ayudes a ser discípulos de acuerdo al modelo de Cristo. Ayúdanos, Padre, para ello. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Amén.
Bien, mis hermanos, vamos a aprovechar